Bienvenido a Personas Interesantes. Carlos Garibaldi, eres una persona muy interesante. Carlos Garibaldi es un amateur de la historia, pero yo diría que es más historiador que amateur. Es una persona formada en ingeniería, en finanzas, pero siempre le gustó las humanidades, gracias a Dios, porque de esa manera él ha escrito varios libros que nos van a interesar: Introducción a la historia del arte de Occidente, y también este libro del cual vamos a hablar hoy, que se llama La triste historia de la mujer en Occidente: matrimonio, religión, moralidad sexual y ansiedades de género. Me pareció súper interesante lo que has hecho con este libro. Para mí fue, o sea, entender un poco la historia del Occidente y aprender muchas cosas nuevas. Por ejemplo, culturas que en una época fueron más ecuánimes que las que tenemos ahora, y sin embargo ahora ya todo eso ha cambiado, ¿no? Por lo que vamos a hablar de religión o lo que sea, estructuras políticas, sociopolíticas o lo que sea, ¿no? Pero quería empezar a preguntarte primero por qué decidiste escribir sobre un libro sobre la mujer. Bueno, lo que pasa es que me gusta la historia y me gusta la historia social. Y la gran maravilla que tiene la historia, que es que cuando uno abre una puerta, se abre un pasillo con más puertas. Entonces lo primero que hice fue escribir, bueno, yo escribí desde chico, pero después me tuve que dedicar a la profesión y Sí. a mantener una familia. Es decir, en mi familia no era opción estudiar letras. Claro, Sí, claro, no, había que claro, estudiar medicina, derecho o ingeniería. claro. Pero me quedó el gustito. Entonces escribí durante distintos periodos de mi vida y me interesa mucho la historia. Entonces tomé unos 35 cursos de historia a nivel de college, Ah, donde tomaba apuntes sin examen ni nada, sino los materiales. Escuchar o tomar los materiales, porque hay muchas oportunidades para autoeducación hoy en día con claro, los claro. medios que uno tiene. Entonces, primero escribí, porque me gusta el arte, una introducción a la historia del arte en Occidente, Ujú. y para entender cómo funcionaba el arte en su contexto cultural. No se puede entender el arte si no lo ves en su contexto cultural, histórico y social. Y me llamó la atención cuando terminé el libro que entre 250 autores que yo mencionaba, con 700 obras, había solamente, creo que, menos de 10 mujeres. Entonces Increíble. digo, ¿cómo puede ser? Porque no estamos hablando de hacer pirámides, ¿no? Estamos hablando de pintar y de Claro, hacer escultura. Entonces, y las mujeres tuvieron tiempo para eso. Y es una cosa que puedes hacer en tu casa. claro. Entonces me quedó la duda de por qué un sesgo, a lo mejor inconsciente, a lo mejor no, de los críticos, los Marchand, etcétera, la fue dejando de lado. Por ejemplo, el National Portrait Gallery de Londres acaba de comprar un cuadro de Artemisia Gentileschi, que es Ujú, de principios del barroco, ujú. y se golpea en el pecho, pero el 1% de los cuadros que tienen son pintados por mujeres. 1%. Increíble. Eso me pregunté entonces, ¿qué pasaba con la situación de la mujer? Entonces, de la misma manera, con el mismo contexto histórico, traté de ver cómo evolucionaba la condición de la mujer con la sociedad, con la economía y con la religión. Y vi que había una correlación muy fuerte entre distintas religiones y el sometimiento de la mujer. Y como que la mujer nació en la sociedad de una manera más equitativa, y con el tiempo fue siendo sometida a medida que aumentaba y se complicaba la civilización. Hasta hace un siglo, Claro, más claro. o menos, cuando hemos tomado un montón de caminos, o sea, en lugar un montón de derechos, pero que todavía faltan. Ya, Y lo hice porque me interesaba el tema, porque tuve una madre, tengo una hermana, tengo hijas y tengo nietas. claro, Entonces quería claro. saber cuál era el problema que teníamos nosotros los hombres con las mujeres. Y lo hice desde el punto de vista de un hombre, pues no soy mujer, así que está ajeno de misandría. Traté de no usar cliché,
ni machistas ni feministas, y traté de ser lo más ecuánime posible, aunque no existe la objetividad completa cuando uno escribe sobre historia, porque uno descubre las evidencias que a veces quiere, ¿no? Pero traté de hacerlo lo más honesto y balanceado que pude. No, yo creo que lo lograste. El hecho es ser justo, ¿no? Ahora, hay muchos detalles en tu libro, indudablemente es fascinante. Ahora, en tu investigación sobre términos generales, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando estabas haciendo la investigación sobre este libro? Bueno, lo que más me sorprendió fue que una de nuestras cunas culturales, como fue Grecia clásica, fue la cultura más misógina. Eran más misóginos que los talibanes hoy en día. Entonces, eso me sorprendió. Y no sorprendentemente, eso influyó en nuestra cultura occidental. Entonces, en nuestra propia misoginia como cultura occidental y cristiana se ve influenciada por la misoginia griega, que no vino tanto de Medio Oriente. Y después me llamó la atención que los romanos la suavizaron por efecto de los etruscos, que eran mucho más, había mucha más equidad con sus mujeres, pero después con el triunfo del cristianismo en el Imperio en Roma volvimos para atrás y la situación de la mujer permaneció con mucho sometimiento hasta hace más o menos 100 años. Ahora, ¿por qué? O sea, hablas de Grecia, pero ¿por qué fue así? Sabemos el por qué, o sea, eso fue antes de las grandes religiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabemos por qué? No sabemos por qué. Era una cultura, la mujer griega era propiedad primero propiedad del padre, después pasaba a ser el Kyrios, el señor, y pasaba a ser propiedad del marido, y las damas, las damas respetables, tenían que estar en su casa, en el gineceo, en el fondo de la casa, con el personal de servicio. El frente de la casa era para el marido y sus amigos. Y la mujer era una especie de sirvienta que servía para tener hijos, no podía salir a la calle, no podía ir al teatro, no podía actuar en teatro, no podía ir al teatro, no podía ir a ver juegos, como los Juegos Olímpicos, estaba prohibido y tenía que andar con velo. Y estaba encerrada en su casa. En paralelo, el hombre tenía absoluta libertad y aparte de la mujer en su casa con la mujer y los hijos, el doble estándar o triple estándar, tenía la etaria. La etaria era como una geisha, que era intelectual, una mujer libre, liberada, independiente, que podía leer, con la que iban al simposio. Simposio era un lugar, simposio originalmente era una reunión para tomar y conversar, para tomar alcohol, tomar vino y conversar. Y en el simposio es cuando hablaban de filosofía, ¿no? Platón hablaba de filosofía en el simposio, y tenían estas mujeres con las que podían tener o no relaciones sexuales, pues si ellas querían, pero eran mujeres liberadas. Y en tercer lugar tenían a las prostitutas. Claro. Las prostitutas para el placer no intelectual, sino para el placer puramente sexual. Del hombre, claro. Now, bueno, eso ocurrió sin religión, pero sabemos que la religión organizada ha afectado el progreso de la mujer. ¿Por qué crees que las religiones, las más organizadas, ya sea musulmana o cristiana o judía, lo que sea, han sido tan difíciles para la mujer? Bueno, es una historia larga, pero te la trato de resumir. Cuando éramos cazadores y recolectores, normalmente los hombres eran más cazadores y las mujeres eran más recolectoras. ¿A qué se debe eso? Que la mujer era más valiosa como fuente de reproducción. La virtud más importante en esa era la fertilidad. Entonces la mujer tenía que estar cerca de los niños y proveía en promedio en las culturas que son cazadores y recolectores, salvo excepciones. Siempre estoy hablando de generalizaciones y siempre hay excepciones. Hay un espectro siempre. Pero en general la recolección proveía el 70% de las calorías y la caza el 30%. La carne era un lujo esporádico, claro, y era riesgoso porque había que irse de viaje, seguir a la presa y volver.
Entonces no se exponía a la mujer eso. Lo que no quiere decir que no hubo cazadoras, Por y supuesto, lo que no claro. quiere decir que hubo hombres recolectores también. Sí. Pero esa diferencia de roles no implicaba diferencia de poder político, porque las decisiones en las sociedades que aún tenemos de cazadores-recolectores se toman normalmente en conjunto. La autoridad no es heredada, sino que se elige al más capaz, es más una meritocracia. El mejor cazador lidera la caza. Con el tiempo descubrimos la agricultura, es decir, empezamos a tener unas quintas, ¿no? Unas huertas, donde era, en vez de andar buscando y mudándose, era más fácil plantar, y ahí, en un proceso muy largo, porque nuestra especie específica, Homo sapiens, tiene unos 250.000 años. Hace 12.000 años llegamos a la agricultura, que la agricultura se volvió más sedentaria, tenés la casa y tenés un campo que cultivas y nace la propiedad privada. Entonces, el cazador-recolector no tenía muchos bienes, porque había que mudarse, eras nómade. Claro. Cuando vos te estableces, tenés una casa y podés tener alfarería y podés acumular comida y qué sé yo. Para trabajar el campo se necesita la labor de los hijos y la labor de la mujer, y también empezó a haber guerras por propiedad, Claro, invasiones, y tomar esclavos. Claro. Que fue una ventaja sobre lo que se hacía antes. Antes sus enemigos se los mataba y hasta se los comía. Ahora se los tomaba como esclavos, se los hacía trabajar. Y en ese momento es cuando aparece la relación monogámica permanente entre el hombre y la mujer. Porque en los cazadores y recolectores eran monógamos en serie, esporádicos, claro, digamos. Claro. Si a vos no era un buen proveedor, o no era un buen cazador, o te maltrataba el hombre tuyo que no vivía con vos, sino que vivían con los hombres, las mujeres con las mujeres normalmente, te lo cambiabas por uno nuevo. Claro. Con el hogar, cuando se hace la casa familiar, que también hay animales y todo, sí, en la misma choza, la mujer pasa a ser también propiedad del hombre. Entonces, a la virtud de la fertilidad se le suman la virtud de la virginidad y la de la castidad y de la fidelidad. ¿Por qué? Porque hay propiedad y la propiedad la tengo que legar a mis hijos, y los hijos tienen que ser mis hijos legítimos. Entonces, para garantizarme, hasta hace muy poco, hasta hace un par de siglos, para garantizarme la castidad, se casaban con niñas ni bien llegaban a la pubertad. Claro. Es decir, a los 14 años, para garantizar que llegara virgen, y después había que tenerla más o menos encerrada o bajo control, para garantizar, porque no había ADN en ese momento. Aún hoy, con examen de ADN, se estima que un 4% de los hijos criados por hombres no son de ellos. Sí, verdad. Pero antes del ADN, la maternidad era una certeza. Claro. Y la paternidad era una expresión de deseo. Era un acto de fe, que vos seas el padre. Entonces había que tratar de garantizarlo lo más posible. De ahí, de la agricultura, pasamos a la civilización. La civilización hace que la agricultura produce una explosión demográfica. Hay más comida, disponibilidad de la mano, nace la población, crece la población, se complica la sociedad. Hay distintos niveles de complicación que pasan de banda a tribu, a cacicazgo y a ciudad. Que es un milagro, la ciudad es un milagro de la cooperación, donde hay que dividir los roles. Claro. Entonces aparece el guerrero, el comerciante, no todo el mundo cultiva la comida. No. El guerrero, el comerciante, el sacerdote, el profesional, etc. Para lograr que esa argamasa funcione y que se colabore, que se cooperen, el hombre es anarquista por naturaleza. Para socializarlo de esa manera y sacarle al lobo de adentro y ponerle la oveja dentro, ¿no? Y que colabore y que obedezca y que haya armonía y que no haya violencia, fue indispensable la religión organizada. Sin religión organizada no creo que hubiéramos tenido civilización, porque te da pautas de comportamiento. Claro, las pautas de conducta, las costumbres, claro, se vuelven en leyes y se vuelven intocables cuando tienen sanción divina. Entonces tienen una utilidad, porque no todo el mundo reacciona como un filósofo, que hace el bien porque es lo correcto y no hace el mal porque es lo incorrecto, sino porque hay un premio y un castigo, y si no está vigilándote un guardia, te está vigilando
el todopoderoso. Entonces, con eso nace lentamente de la agricultura hasta la civilización, el patriarcado. La propiedad se transfiere también, el poder se transfiere como propiedad de padre a hijo, Claro. Se vuelve hereditario y poco a poco el rol de las mujeres ha sido usurpado por el de los hombres. Y es sintomático que las diosas, las primeras diosas primogénitas de los cazadores reproductores eran diosas. Gaia, varias diosas griegas, normalmente las diosas son las diosas fundadoras. Y llega un momento que son jubiladas y reemplazadas por sus hijos, varones, que forman el plantel ejecutivo politeísta, y las diosas son degradadas a diosa de la agricultura, por la fertilidad, diosa del amor, diosa de la belleza, etc. Pero ya no son más la madre tierra, la diosa de la tierra. Claro. Ahora, yo me llamó mucho la atención en tu libro, no tenía ni idea de que Egipto, el antiguo Egipto, era una de las sociedades más ecuánimes con la mujer. Sí. Explícame, háblame de eso, porque me llamó muchísimo la atención sabiendo lo que es ahora Egipto con respecto a la mujer. Cuéntame un poco sobre eso, porque esa parece que era la más ecuánime de todas. A mí me llamó la atención también, aunque tuvo algo de contacto con las civilizaciones mesopotámicas, nació independientemente. Egipto es uno de los 5 focos agrícolas que nacieron espontáneamente, independientemente de entre sí. Y en Egipto la mujer gozaba, hace 3.000, 4.000 años, de derechos que no gozaron las mujeres en Occidente hasta hace menos de 100 años. Increíble. Es decir, la mujer podía trabajar, podía ser propietaria, podía firmar contratos, podía ser médica, podía ser sacerdotisa, podía desheredar a sus hijos y había plena libertad sexual. Entonces se esperaba fidelidad en las clases altas, no en las clases más bajas. Había diferenciación de roles. Si vos ves pinturas egipcias, murales egipcios, lo mismo que en Creta, las mujeres están de color claro y los hombres están pintados de color ocre. Pero no hay diferencia de perspectiva. En muchas otras culturas, en las culturas mesopotámicas, se hace al hombre grande y la mujer chiquita. En Egipto no, se hacen del mismo tamaño con distinto color, pues hay diferenciación de roles, las mujeres estaban adentro, los hombres hacían pirámides, las mujeres no. Las mujeres pobres tenían que estar separando granos, etc. Pero las mujeres podían ser médicas y hasta faraonas. Tuvimos varias faraonas. Tuvimos varias visires o esposas de Dios, altas sacerdotisas, y tuvimos una faraona que fue fantástica, que se llamó Hatshepsut, que fue tan buena que muchos faraones posteriores trataron de borrar su memoria. Pero, ¿por qué había faraonas? Porque era importante, la sangre real era divina. Entonces era más importante heredar sangre real que tener pene. Claro. Entonces no era que se tenía que buscar un varón para ser faraón, sino que tenía que haber una descendiente legítima. Había divorcio, el matrimonio era monogámico, menos el faraón tenía su harem con sus concubinas, que se llamaban adornos del faraón, pero era muy poderosa la faraona. La mujer del faraón no era elegida por su belleza, sino por su capacidad, porque colaboraba con el gobierno y era la esposa principal. Pero la mujer ampliamente tenía métodos anticonceptivos, practicaban el aborto, pero no practicaban el infanticidio, que es común en Grecia, en Roma, en Mesopotamia, de cuando un hijo es indeseado, había que exponerlo a los elementos. No se lo reconocía, se dejaba en el bosque. Tanto los judíos como los egipcios no hicieron eso. Pero cuando vos contás todas las libertades que acabo de mencionar, divorcio, etc., hubo muchas que no volvieron hasta hace 100 años. Bueno, ¿qué es lo que cambió? Porque obviamente Egipto no es así ahora. ¿Fue la religión lo que empezó a cambiar eso? No es el Egipto antiguo, estamos hablando ahora. Muy antiguo, claro. Llegó el Islam.
Llegó al Islam y ahí empezó a cambiar. Se acabaron los derechos igualitarios. Claro, ¿y por qué las religiones, sobre todo, por ejemplo, la cristiana, el Islam, por qué, yo digo, hay una subyugación de la mujer con las religiones? ¿Por qué eso? Lo que es llamativo es que no era tanto en el judaísmo. En el judaísmo la mujer caminaba atrás del hombre, Claro. estaba atrás del hombre, pero era muy respetada. Okay. Y hubo juezas, y hubo sacerdotisas, etc. No hubo reinas, pero la mujer tenía un cierto respeto, pero estaba, como dicen las escrituras, está sometida al hombre. Al hombre, sí. Pero lo puedes ver de otro lado. Esa metáfora de Eva, que sale formada después de Adán, con Eva se culmina la creación. Claro. Quiere decir que hay importancia de la mujer para completar la creación. El cristianismo, el judaísmo es un sincretismo. Con todo respeto, tiene raíces egipcias, por vecindad, tiene raíces mesopotámicas, hay muchos mitos que salen en común, y tiene muchas raíces zoroástricas, porque fueron cautivos de Babilonia y fueron liberados por Persia. El cristianismo es un sincretismo entre el judaísmo, un poquito de zoroastrismo y mucho de helenismo. Entonces el helenismo era mucho más duro hacia las mujeres que el judaísmo. Y el Islam tuvo su metamorfosis, porque no era tanto así el profeta. Cuando Mohammed quería mucho a su mujer, a su primera esposa, que murió, que era más grande que él, y había bastante respeto por las mujeres, pero con el tiempo, muerto el fundador, la religión se hace más complicada. Lo mismo pasó, y más dura para las mujeres, lo mismo pasó con el cristianismo. El cristianismo original tenía diaconisas, claro. Y hasta se cuestiona, los estudiosos cuestionan si una que se menciona en una carta de San Pablo era también presbítero, por la deferencia que se le da. Pero había diaconisas, en la Edad Media había abadesas, las abadesas tenían el báculo episcopal, tenían rango de obispo y eran muy poderosas y administraban, y en las abadías, las abadías femeninas se estudiaba, y las abadesas, hay grandes abadesas que fueron grandes intelectuales. A partir del siglo VI se eliminaron las diáconas, se dejó el diaconado para la mujer, y cuando se volvió a proponer en el 2020 lo rechazó el Papa Francisco. No hay diaconado para la mujer. Pero debo decir que recién con el Papa Francisco hay un puñado de mujeres con cargos administrativos bastante altos en el Vaticano que antes no los hubo. Claro. Es decir, en el Vaticano eran todos hombres y estaban las mujeres que eran las esposas de o las religiosas que atendían al Papa. Pero ahora creo que la número 2 de comunicaciones, y hay varias mujeres que han logrado cargos administrativos. Claro. ¿Tú crees que el patriarcado es no solo una creación del hombre, pero también la mujer acepta el patriarcado también? Bueno, vos no podés juzgar a las mujeres de antes, no podemos juzgar la moral de hoy y la actitud de la mujer de hoy y juzgar con eso a lo que pasaba antes. Claro. Porque no se sabe nadie. Jefferson tenía esclavos y no era un desgraciado. Sí, todos todo ha cambiado. Sí. La esclavitud fue una constante desde el comienzo de la agricultura. Tuvimos 12.000 años de esclavitud. Recién hace 200 años nos dimos cuenta que está mal. La esclavitud no habla contra la esclavitud Moisés, ni Jesús, ni San Pablo. Por el contrario, dicen hay que ser buenos esclavos. No dicen que no está mal la esclavitud. Y la esclavitud de los africanos, que empezó Enrique el Navegante de Portugal y siguieron los españoles, fue sancionada con 2 bulas papales. Es decir, tenía una área de santidad la esclavitud, porque eran paganos, se iban a condenar, y la única obligación que tenían los colonizadores era convertirlos al cristianismo, y con eso los salvaban. Ponían la esclavitud, y la esclavitud occidental y cristiana fue mucho peor que la esclavitud romana. Hace poco excavaron en Pompeya una sala donde tenían los esclavos, un dormitorio de esclavos, y no había cadenas. Era una condición social aceptada, era muy difícil que los esclavos huyeran.
pero de la manera encarnizada de separar padres e hijos y venderlos y pegarlos y matarlos y el tráfico de esclavos a través de ese triángulo mortal fue mucho peor. De la misma manera, no podemos jugar a actitudes hasta en nuestro siglo. Yo tengo 45 años de profesión y el mundo de hoy es muy distinto el mundo laboral al que trabajé yo. Y yo hice cosas o hice comentarios de los que no me enorgullezco, que ahora sería echado. Pero en ese momento era la norma, era como Mad Men, ¿no? Era la norma. Era la norma del momento. Sí. De la misma manera, no podemos decir que las mujeres de antes eran estúpidas o se dejaban someter, sino que era la condición, había un cierto determinismo y había una cierta resignación que uno ocupaba el lugar que Dios le daba, claro. Y que la sociedad le daba y la autoridad provenía de Dios, entonces las madres educaban hacia las hijas. Por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, las revistas de mujeres, escritas por mujeres, daban consejos de obedecer al marido, de no contradecirlo, no hacerle preguntas cuando llega cansado, etc. Era atenderlo con dulzura y no discutirle. Eran los consejos que le daban las mujeres a las propias mujeres para ser la ama de casa perfecta. Y si no querés ir más lejos, en los años 50, 60, I Love Lucy. Sí. Ahí mandaba Desi, claro. Arnaz y ella tenía que hacer trampa, huirle por atrás, tenía que usar viveza, pero no lo podía confrontar, las decisiones las tomaba el marido. Y así fueron formados tus padres y fueron formados mis padres. Seguro. Recién ahora estamos cambiando de generación en generación la actitud hacia las mujeres. Yo soy mucho menos machista que mi papá y soy mucho más machista que mis hijos y creo que mis hijos van a ser más machistas todavía, mis nietos van a ser menos machistas todavía, porque vamos evolucionando. Claro. Y la sociedad va cambiando, los valores van cambiando muy rápidamente. Es un fenómeno muy raro, pues justamente con la tecnología, por ejemplo, tuvimos 1000 años de edad media donde no cambió nada, ¿ok? Sí. Y a partir de la revolución industrial y a partir del principio del siglo XX cambió todo, cambió la tecnología, cambió la sociedad. Y sigue cambiando muy rápido. Fíjate que en esos últimos 100 años es cuando la mujer accedió a la educación superior, a ser universitaria, al voto, a la patria potestad, al divorcio, hace menos años todavía, hace 50, 60 años, al control de su reproducción, y al trabajo ejecutivo, sí. No solamente ser maestra, y a cargos políticos. Nos falta por correr, nos falta un montón. La mujer, si no calculamos mal, tenemos 50% de mujeres y 50% de hombres aproximadamente, pero ocupan 25% de los cargos o menos, entre 10 y 25% de los cargos que quieras. Es decir, es muy difícil que pasen del 25%. Yeah. Por ejemplo, las médicas en Estados Unidos hay un 30% de médicos femeninas, pero las especialidades más lucrativas, 10% nomás. Claro, sí. Entonces, lo que falta, está la educación, está el voto, se pueden divorciar, se pueden trabajar, pueden tener los hijos cuando quieran. Falta un poquito que lleguen a puestos altos porque tienen que competir en un trabajo diseñado por nosotros, para nosotros, claro, los hombres. Claro. Para hombres viejos, blancos, que hicieran el trabajo para ellos, y no lo diseñaban para las mujeres ni lo diseñaron para los millennials. Exacto. Por eso tenemos problemas de reclutar y de retener gente ahora. Es verdad. Bueno, muchas gracias. La triste historia de la mujer en Occidente. Es un libro realmente, para mí me abrió los ojos y me hizo entender un poco más sobre por qué estamos donde estamos, la mujer. Así que te agradezco. Lo pueden encontrar este libro en Amazon. Vale la pena leerlo. Me encantó leerlo porque entendí. Generalmente estos libros históricos a veces no se entienden, pero muy bien, muy lindo, y la verdad que vale la pena si te interesa qué ha pasado con la mujer en la historia. Gracias, Carlos Garibaldi.